Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, les saluda el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech, deseándoles bendiciones en este día que es el día 9 del mes de Adar del año 5772 conforme al calendario secular, 3 de marzo del año 2012. En esta ocasión voy a hacer espacio para poder charlar brevemente al respecto de una importante festividad que vamos nosotros en unos pocos días a vivir, que se refiere a la fiesta de la tradición denominada Purim. Es bien interesante, amados, considerar que la humanidad, en el momento en el cual el Eterno nos hizo con dos ojos, con dos brazos, con dos piernas, con dos oídos, con una forma de incorporarnos, con una forma de caminar, definitivamente las formas no van a variar tanto entre una civilización y la otra. Y por lo tanto, si hablamos al respecto de orar o del rezo o de cualquiera que sea la forma de mencionar un acto de devoción hacia lo que sería el Creador, pues no hay mucho para dónde hacerse. Habrá quien se cierre los ojos, habrá quien se postre, habrá quien se arrodille, pero a final de cuentas las formas de una manera natural las vamos a adoptar. Y por ello es que culturalmente muchas civilizaciones en varios aspectos se conocerán. Y uno de los aspectos que nos es común a todos es la historia. Y la historia, ya bien sea en un sentido individual, desde que las mujeres se acuerden cuando, de verdad, mi vida, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Era un día miércoles a las 5 de la tarde del año 1990. Y esa historia se hace presente, pero se evoca cada vez que se puede. Científicamente se sabe que cada vez que un recuerdo se trae a colación, esa descarga química en semejanza cuando ocurrió, vuelve otra vez a suceder. Y por lo tanto, la remembranza respecto de la historia, tanto individual como en este caso colectiva, no deja de ser una remembranza importante, con significado, dependiendo el ángulo que se dé, pero a final de cuentas representativas de una vida, o por llamarle de otra manera, de una historia. México no es la excepción. En México tenemos una historia que se remonta ilustremente hasta la época prehispánica, ¿verdad? Con una enorme cultura, con un enorme acervo, y que en el devenir de la historia tenemos nosotros una independencia, tenemos una revolución, ¿verdad? Tenemos momentos históricos que nos unen como mexicanos, y por ello en el calendario que tenemos el día que nació Benito Juárez para descansar, o el día de la bandera para recordar, o el aniversario de la revolución, que dicho sea de paso dicen que hay niños que así se llaman, ¿verdad? Anib de la Rep. Entonces, el recuerdo de la historia individual y colectiva siempre ha sido un tema y un tema importante. Y si nosotros adicionalmente le añadimos el aspecto de la tradición colectiva que se da en las familias, ¿verdad? Que muchas religiones, cuando voltean a ver al judaísmo, y en el judaísmo se habla con toda liberalidad al respecto de lo que vendrían a ser las tradiciones, en algunas religiones se estigmatiza y se señala, pero que no hay forma de cerrar los ojos y voltear a ver la forma en cómo se han conducido las familias mexicanas a lo largo de la historia latinoamericanas o de todo el mundo, cuando todas ellas han tenido dentro de sí formas de costumbres y de tradiciones que han unificado y que los han hecho tener un vínculo en común. En el judaísmo se dice que no es el judaísmo que ha preservado las tradiciones, sino que han sido las tradiciones que ha preservado al judaísmo. Y si nosotros volteamos a ver a nuestro rabino Yeshua, el Mesías,
Dice muy claramente la Escritura que él iba a Shabbat en la sinagoga como era su costumbre. Y en otro estudio hemos podido compartir cómo es que Rabbi Yeshua tenía costumbres observables en capítulo y versículo, y tenía tradiciones observables en capítulo y versículo. Y aunque mucha gente no las identifique como tal, todos tenemos costumbres y tradiciones que son representativas del grupo al cual nosotros pertenecemos. De ahí que cuando nosotros volteamos a ver la historia de nuestro pueblo, es importante saber que hay una festividad histórica que rememora un hecho vivido por nuestro pueblo y que no deja de ser un hecho que nos ilustre, que nos enseñe, que todavía podamos volver y voltear a verlo y extraer cosas buenas de las cuales nos pueden nutrir en el presente. Y para comenzar quisiera yo recordarles, nada más recordarles, que en la tradición de nuestro pueblo, así como se divide la Torá, que sería en estricto sentido los 5 primeros libros, pero que en su forma más amplia, lo que sería el Tanaj, conllevarían las 3 partes. Torá, los 5 primeros libros conocidos como de Moshe. Después, Torá, el Tanaj. Después, ¿qué sería? Los Nebim, correspondientes a los profetas. Y por último, los Ketubim o Kesubim, que vendrían a ser los escritos. También existen otras clasificaciones. Y una de ellas es las 5 Megilot, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 Megilot? Los 5 narraciones, ¿verdad?, que se dan en la misma palabra del Eterno. ¿Cuáles serían? Ruth, Esther, ¿cuál más? Shira Shirim, Ejá y Coelet. Al español, Shira Shirim, Cantar de los Cantares. Coelet, ¿qué sería? Eclesiastés, que es de los libros, con el debido respeto a otras religiones, pero es de los más representativos en el hebreo y a su vez de los más absurdos en el nombre contemporáneo, porque la palabra Eclesiastés viene de aquel que está en la iglesia, y muchas religiones enseñan que la iglesia comienza con Jesús, cuando hay un libro que se llama Eclesiastés, que es el que está en la iglesia, que la palabra iglesia nunca denota el edificio, sino denotaría aquellos que son llamados, y el equivalente en el hebreo sería la palabra Keilah o Kaal. Entonces, Shira Shirim, Cantar de los Cantares. Coelet, que sería Eclesiastés. Ruth, Ejá, ¿qué es? Ejá, Lamentaciones. Y por último el libro de Esther, ¿verdad? Ahora, los libros de Job, de Mislech y de Teilim son otros libros que corresponden ¿a cuáles? A los Ketubim, ¿verdad? Ahora, para comprender el estudio del significado de esta fiesta de Purim, tenemos que remontarnos un poco a la historia, pero parecerá redundante. Tenemos el día de hoy a Itiel, a Elisheba, Shalom Aleichem y Shabbat Shalom. Tenemos a los Ajim de Jacona, ¿verdad? No sabemos todavía si David y Yochebed se van a ir a Monterrey, pero si no ya pasaremos a visitarlos por un cabrito, una espaldilla que se les ofrece, pierna, espaldilla. Y entonces es necesario volver a recordar cuál es la historia de nuestro pueblo. Porque si yo les pregunto, ¿cuál es la historia? A ver, ¿quién fue primero? ¿Benito Juárez o Pancho Villa? ¿Quién fue primero? ¿Zapata o Pancho Villa? Esa es una pregunta capciosa, pero... Y si yo les pregunto cuál fue el problema de Madero con Villa y con Zapata. En fin, la historia de nuestro pueblo es muy clara. Comienza con un personaje de nombre Abraham Avinu, que pacta con el Eterno en el libro de Bereshit 17, verso 7.
¿verdad? El Berit Ben Abetarín, que serían el pacto entre las partes. Abraham tenía una esposa de nombre Sara, ¿verdad? A la Saraí en aquel momento, el Eterno les cambia el nombre a Abraham y a Sara, ¿verdad? De ahí tienen ellos, ¿cuántos hijos? Tiene 2 hijos. Primero el hijo, en este caso el primogénito de nombre Ismael, y después el hijo, el legítimo, nacido del matrimonio, que era Yitzhak. Yitzhak a su vez tiene un hijo. ¿Cuál es el nombre de Yitzhak? ¿Cuáles son? Esab y Jacob. Esaú al español y Jacob, ¿verdad? Que a la postre uno de ellos era el primogénito. ¿Cuál de ellos? ¿Y quién se quedó al final con la primogenitura? ¿Verdad? Entonces el segundo se queda con la primogenitura, y después Jacob, que le cambia el nombre el Eterno por... ¿Tiene cuántos hijos? 13. 12 hijos y una niña. La niña era tan chiquita, menudita, con cabello largo, negro, ella de piel acariciada por el sol. Y de estos 12 hijos varones, es como se contabilizan lo que vendrían a ser las 12 tribus de Israel. ¿Las 12 tribus de Israel fueron antes de Egipto o fueron posterior a Egipto? A ver, Yohanan, Yetzel, ¿qué fue el primero? ¿Después? Benjamín. A ver, esto no son adivinanzas. Benjamín. ¿Antes? ¿Moshe? ¿Antes? ¿Por qué antes? ¿Porque lo dijo Benjamín? ¿Por qué? Porque ya estaban identificadas como familias, ¿verdad? Cuando llegan a Mizraim. De esta historia sale un pueblo dentro de otro, ¿verdad? Saliendo 12 tribus de Egipto a la postre para alcanzar la tierra que el Eterno les había prometido, no sin antes toda esa generación, con excepción de algunos, quedar postrada en el desierto. Alcanzan la tierra. ¿Y cómo comienza el gobierno dentro de la tierra? ¿Cómo es el gobierno? Shoftim. ¿Y después? Después reyes. Y de reyes existe el primer rey de Israel. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Se dan cuenta cómo es que la historia, a final de cuentas, nos hace pertenecer o no? El segundo rey de Israel se llamó Bill Clinton. ¿Cómo se llamó el segundo rey de Israel? David Amelech. ¿Y el segundo presidente de México? Vicente Guerrero. Ahora ya saben que la calle no nada más es calle, sino que en realidad existió. Y que se llamaba Vicente, no nada más era Guerrero, se llamaba Vicente. ¿Verdad? Y se llamaba Guerrero, no, Vicente. Que por cierto, ¿es Guadalupe Victoria quien anda con la Güera Rodríguez? Sí, todos. La Güera Rodríguez. ¿Conocen a la Güera Rodríguez? Se la voy a presentar. Todos ellos. La Güera Rodríguez. Incluso Simón Bolívar. Simón Bolívar, así es. Simón Bolívar anduvo con ella. León Trotsky también. Era un mujerón. Sí. No, ese fue después. Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Que haya sido asesinado.
A ver, amados, a ver. Para los que no conozcan la Güera Rodríguez, había una mujer que vendía gorditas en el mercado. No, cuenta la historia que era una mujer que se casó a los 14 o 16 años, si no mal recuerdo. Y muy pronto tuvo una vida variopinta. En fin, pero no es tema de esta charla. Regresando a nuestra historia, nos remontamos a la época del segundo rey de Israel de nombre. ¿Y el segundo presidente de México? Después, el tercer rey de Israel, que se llama. ¿Y el tercer presidente de México? El tercer presidente no se llamó Carlos Salinas. No, tampoco fue Echeverría. ¿Quién fue? No hubo, vino el primer imperio. A través de. Yo me imagino que allá en Jacona y en Veracruz han de haber estado con mucho coraje porque dijeron, ¿cómo no nos escuchó el rabí que nosotros sí no lo sabíamos? El primer emperador paisano de ellos. Ajá, sí, ¿verdad? Iturbide. Que era de aquella zona, ¿no? El tercer rey de Israel se llamó entonces. El cuarto rey. El cuarto rey se llamó Roboam. Y el otro casi simultáneo se llamó Jeroboam. Y se divide entre el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero, insisto, la historia de Israel no es otra historia más que el resultado de lo que sembró en su pasado. Insisto, la historia de México no es otra historia actual, sino lo que hemos sembrado en el pasado. Insisto, la historia de cada uno en el presente es el resultado de lo que hemos sembrado en el pasado. Y hay cosas que no podemos rehuir. Ojo, separemos, amados, separemos. ¿Qué cosas no podemos reunir en este mundo? Enfermedades, rehuir me refiero, rehuir. Enfermedades, ¿qué otra cosa no podemos rehuir? Muerte. ¿Qué otra cosa no podemos rehuir? Envejecimiento. Bueno, hay algunos que... ¿Ves, Roé? Envejecimiento no lo podemos rehuir. ¿Qué otra cosa no podemos rehuir? Catástrofes. ¿Estamos de acuerdo? Catástrofes. Pero, por favor, amados, no nos equivoquemos. El perder el trabajo o no depende de nosotros, punto. El estudiar o no, sí, efectivamente, hay quien se le dan las condiciones y hay quien no se le dan las condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquel que desea y que quiere, lo puede. Al respecto de la posibilidad y de la situación económica de cada quien, amados, no nos engañemos. El resultado contemporáneo de cada uno de nosotros es lo que nosotros hemos sembrado. Y aunque muchas veces puede decir, es que en México estamos muy mal, muy pobres, pues ¿qué quieren? ¿Que el gobierno les mantenga? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿Nada más de los que pagan impuestos? ¿Se acuerdan ustedes alguna vez hacíamos un conteo de toda la gente que no paga impuestos contra la gente que paga impuestos? ¿Qué porcentaje de la población mexicana pagará impuestos? Mínimo. ¿Cuánto? Exactamente. Entre un 20 y un 30% de la población solamente paga impuestos. Y cuando se quejan de que no hay luz en algún alumbrado público, no hay otra. Es porque muy poca gente paga impuestos. Pero entonces, ¿el gobierno mexicano es el que ha hecho pobre a las personas? Es respetable que alguna gente lo crea así, yo no lo creo.
Porque eso sería tanto como decir, entonces nadie tiene la esperanza de salir adelante. Porque es el gobierno mexicano que tiene la culpa, ¿no? Somos nosotros. Y por ello es lo precioso de la Torah, es asumir nuestra responsabilidad. En el momento en el cual asumimos nuestra responsabilidad, no hay de otra. ¿La tiene el gobierno mexicano en sus manos? Obviamente tiene cierta incidencia, pero no es definitoria para la vida de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos la libertad y el derecho y la libertad y la autoridad, cada uno de nosotros, para poder hacer lo que bien nos venga en gana en nuestra vida. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el significado de la historia de nuestro pueblo en aquel tiempo? No hay otra más que el que ellos mismos sembraron. Y por lo tanto hubo advertencias de los Nebim, de los profetas, y les dijeron a Israel que tenían que prestar oídos, que tenían que guardarse, que tenían que prever al respecto de su rebeldía. ¿Y qué ocurre? En el año 556 antes de la era, 10 tribus fueron exiliadas a Sennacherib y luego fueron esparcidas a 4 rincones del mundo. Más tarde, en el año 442 antes de la era, Nabucodonosor asume el trono de Babilonia. ¿Y quién es este personaje? Hay que entender que a lo largo de la historia han habido grandes hegemonías, y una de estas hegemonías pues fueron precisamente la dinastía caldea, ¿verdad? Asentada justamente en el oriente, y uno de los hombres más ilustres de la historia de la humanidad se le conoce con el nombre de Nabucodonosor II. Nabucodonosor venía a ser hijo de otro emperador llamado Nabopolassar. Nabucodonosor II vive desde el año 630 antes de la era hasta el año 562 antes de la era, y reina entre el 605 y el 562. Pero ¿saben por qué fue famoso? Porque conquistó Judá y Jerusalén. ¿Por qué otras cosas fue famoso Nabucodonosor? Por los jardines. Yo recientemente veía una imagen, yo no sé si fue real o no, pero cuando entraban, veían los jardines a lo alto y no a ras, sino arriba en los edificios, en el edificio, ¿verdad? Y era tan impresionante el espectáculo y tan triste que a la postre, después que fueron conquistados, todo eso acabaron. Pero Nabucodonosor fue un personaje que hoy en día en Irak es glorificado como un líder histórico. Su nombre en acadio es Nabu-Kuduri-Usar, que es interpretado por "Oh Nebo, defiende mi corona". Y en el hebreo le dicen Nabucodonosor. Él fue el hijo mayor y sucesor entonces de Nabopolassar. Él libera a Babilonia de la dependencia asiria y dejó a Nínive en ruinas. A la postre, este personaje entra y conquista justamente a lo que vendría a ser nuestro pueblo, y aunque es ampliamente citado en la Escritura, especialmente su vida, la citan en el libro de Daniel, en donde en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tiene un sueño de una imagen hecha con varios materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, la cual era destruida totalmente. Según el profeta Daniel, cada uno de ellos representaría a cada uno de los imperios que tendría una hegemonía en el mundo. Y otro incidente también es que levanta un enorme ídolo de oro para ser venerado durante una ceremonia pública, cuando 3 judíos de nombre Ananías, Misael y Azarías, ¿quiénes son estos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó, rehusaron formar parte de tal acto. El rey los manda arrojar al horno ardiente, de modo que fueron salvados, según la Escritura, por un malaj. Otro sueño fue de un árbol inmenso
que fue interpretado por el profeta Daniel, y que el sueño anunciaba el destino del rey viviendo junto a las bestias. Y mientras se presumían los logros de Nabucodonosor, fue humillado según la escritura. La historia de este rey, nada más se abre un compás de espera, porque no habla nada de sus hechos durante un periodo de tiempo, prácticamente desde el año 582 al 575, en donde algunos pueden prever que según la escritura se enferma y efectivamente le da un ataque de locura, llamada en la actualidad zoantropía clínica, y se va a vivir entre las bestias. Este personaje exilia al rey Joaquín. El rey Joaquín, que era un rey de Judá. Y habiendo hecho esto, 11 años más tarde, en el mes 9 del mes de Ab, el primer templo de Jerusalén fue destruido por el ejército de Nabucodonosor. La tierra queda desolada, los habitantes de Judá son exiliados a Babel, a Babilonia. Y solo después de que la profecía de Yirmiyah se hizo realidad, David, Yoshiyahu, es cuando se enciende la luz de esperanza a partir de una profecía en donde dice que se convertiría toda esa tierra en destrucción y desolación, y estas naciones servirían al rey de Babilonia por 70 años. Pero cuando los 70 años terminaran, él iba a castigar al rey de Babel y a esa nación por su iniquidad. Yirmiyahu 25:11, Jeremías. Entonces, ellos verían a la postre la oportunidad de regresar. Existe confusión al respecto de la interpretación de Yirmiyahu, si se contaban los años a partir del 442, del 434. A la postre se da que reinando Nabucodonosor deja que vuelva a nuestro pueblo, y en el año 372 antes de la era común es cuando Nabucodonosor hace un gran banquete. Según el libro de Daniel, aparece una escritura en la pared, le advierte que se iba a convertir en desolación, y no obstante que los judíos estaban ya desanimados, se da el milagro de que ellos pueden regresar, ¿verdad? ¿A dónde? A Jerusalén. Y entonces ocurre algo interesante. El imperio babilónico llega a su fin, y ahora entra un nuevo imperio a gobernar, el imperio persa. Uno más de la del sueño que había tenido justamente Nabucodonosor. Entonces nuestro pueblo, no obstante que estaban desanimados, y ya estando entrando en el acto el imperio persa, nuestro pueblo vuelve, y Ciro y su suegro Darío en el trono, pero no vive mucho tiempo, y a esa parte en donde entra en escena otro personaje conocido por nosotros como el rey. En el imperio persa, el rey, ¿quién? Ahasverosh. En el año 368. En el tercer año del reinado de Ahasverosh, en el año 366, se pensó que se había cumplido el plazo de Yirmiyahu, cuando los judíos tendrían que retornar a la tierra de Israel después de los 70 años del exilio de Joaquín. Y lo que ocurre con el rey Ahasverosh, entendió que esta era una señal segura para que supuestamente el Eterno había abandonado a los judíos, y cree que el imperio no tenía ningún riesgo. Y ahora nos sumergimos en lo que sería la historia del libro de Esther, en donde en el primer capítulo del libro de Esther, lo hemos leído en innumerables ocasiones,
hemos hecho bulla, hemos acallado uno de los nombres que aparecen ahí, ¿verdad? Y en el primer capítulo del del libro de la Megilá de Esther, el rey Ahasverosh hizo una gran fiesta en el tercer año de su reinado para mostrar su poder a todo el mundo. Fue una fiesta, dice la escritura, con mucho vino, de tal manera que los invitados podían tomar el vino que cada uno de ellos quisiera. Ahasverosh manda llamar a su reina, ¿verdad? La reina Vashti, para que se presente en la fiesta. Dice la Biblia que ella se rehúsa, él se enoja con ella, y después de consultar a los consejeros, pensando que al ser la esposa del rey y darle desprestigio como consecuencia de no respetar su autoridad, la manda matar. Está discutido, ¿verdad?, los hechos con la reina Vashti, desde que la invitó a que llegara a ella desnuda y ella se rehusó, que dicen que era una mujer bellísima, ¿verdad? Y sin embargo la mata. Capítulo 2, Ahasverosh manda buscar por todo su reino otra mujer con quien casarse. Llegaban con las zapatillas, se la ponían a cada una de las mujeres a ver cuál le quedaba. Toda va. Está bien. Entonces, llegando con la zapatilla rosa y probándola con todas las chicas en edad casaderas, es que no en balde salen películas, ¿verdad?, con la reina Esther, pero es digna de contarla en una película animada. Hoy en día ya de 4D, ya no nos andemos con rodeos. Es increíble, pero hasta ahora llega el 4D, pero tiene décadas que en Disneylandia existe el 4D. Ahora comienza a llegar a México y a todo el mundo, y lo único que habla es nuevamente de hombres visionarios que siempre han hecho la diferencia. Entonces, los servidores de Ahasverosh toman para el rey toda mujer bella que se encontraba en el reino. Pobrecito. Fue llevada una mujer muy bella de nombre Esther. Y esta mujer se distinguiría a la postre porque hallaría gracia una y otra vez ante todo aquel hombre y mujer que la conocía. Y esto ocurrió en el año 6 del rey Ahasverosh. Pobrecito, sufrió 3 años de continencia. Y un año después, en el año 361 después de la era, llegó el turno, porque cada una de las mujeres se presentaba al rey y después de que el rey las veía, decidía si esta mujer era para él, y al probarle la zapatilla y no entrarle, se notaba que no era. Entre cada una de las visitas él estaba más confundido y decía, elegiré a esta, o elegiré a esta, o esta será. Que de repente llega Esther al presentarse delante del rey, y en ese momento la amó. La coronó como reina en lugar de Vashti. La verdadera historia tras bambalinas es que ya tenía tantos años que no tenía mujer que le urgía. Por supuesto que no era una mujer bella, Esther. Y ella daría a luz a Darío II, futuro sucesor del rey Ahasverosh, según Daniel 9:1. Y por consejo de su tío Mordejai, un líder de los nuestros, de los judíos, le ordenó Mordejai que no diera a conocer su verdadera identidad. Un día Mordejai estaba en las afueras del palacio, capítulo 2 todavía, y escuchó que 2 de los servidores del rey estaban planeando matar a Ahasverosh, como ha ocurrido a lo largo de la historia de presidentes, ¿verdad?, de reyes. Mira, ya están agarrando de mi vino.
Oye, el vino del Rabí. Pero miren amados, hablan de que, por ejemplo, en México ocurre el evento de ¿cómo le llaman? Ay, perdón. ¿Cómo le llaman a cuando sucede lo de Colosio, este sitio? Lomas Taurinas, ¿verdad? Y entonces en aquel momento muchos se pudieron haber preguntado, ¿a dónde vamos a parar? Ya hasta el presidente o al futuro presidente han matado. ¿Sí o no? Se muere Muriño, dicen algunos, posible candidato a la presidencia. ¿A dónde vamos a parar? Amados, ¿esto ha ocurrido? Siempre, siempre. La historia de México está llena de traiciones, de gente llegando al poder auxiliado por personas y a la postre mandándolas a asesinar. Entonces, esta traición que querían hacer con Mordejai, definitivamente el Eterno permitiría con Ahasveroshi, que Mordejai pudiera evitar este complot. Así es que, amados, toda autoridad es susceptible de que la quieran destronar. Toda autoridad. Toda autoridad. Por eso mantenerse un mes, mantenerse un año, mantenerse 2 años o mantenerse más tiempo, amados, no es sencillo, no es fácil. Porque con el día a día y el devenir, amados, muchos pudieron haber comenzado siendo jefes de algún hombre, de alguna mujer o de varios, y a la postre que les empieza a conocer sus cuitas, ya empiezan a ningunearlos, a verlos como igual, a pensar que son lo mismo. Pero mantenerse en una hegemonía, en un poder de liderazgo, amados, no es sencillo ni fácil hacerlo. ¿Y por qué? Porque siempre habrá hombres y mujeres que quieran ostentar a costa de otros el poder. Lo hemos visto con Moshe, ¿verdad? ¿Verdad o no? A lo largo de la historia de la humanidad, en cualquier frente, siempre esto se ha visto. Así es que Mordejai logra que los conspiradores no hagan este complot y a la postre ellos serían colgados. Y todo esto quedaría registrado ¿en dónde, Elishaba? ¿En dónde? En el libro de Esther. No, ¿en dónde? En la Megilá de Esther. ¿En dónde? Ayúdale, Erika. ¿En dónde quedaría registrado? No, espérame tantito, Neri. ¿En dónde quedaría registrado? Yitzel, a ver, venga. A ver, Yoshiyahu, ¿en dónde quedaría registrado? ¿En dónde? ¿En dónde quedaría registrado el complot que iban a cometer en contra del rey Ahasverosh? ¿En dónde quedaría? Miriam, venga, ya dilo, ya lo escuchaste. ¿Sí? ¿No? Pues dilo, de todos modos. Es bien sencillo. En el libro de las crónicas de él, no en las crónicas de Narnia, en el libro de las crónicas del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que todavía no he preguntado. No, es que iba a decir, ¿por qué? Porque.
Capítulo 3. Un tiempo más tarde, el rey nombró como su primer ministro a un hombre llamado Ahasverosh. Había ordenado que todos sus siervos se postrasen delante de la razón por la cual no se comenta el nombre de es porque que el nombre de él se ha borrado. No obstante que el rey había ordenado que todos se postrasen ante... Amados, y a pesar de que todos cumplieron la orden, ¿quién creen que no la cumplió? Mordejai. Solamente al enterarse que Mordejai pertenecía al pueblo judío, este varón lo que dijo fue: vamos entonces a matar ¿a quién? A todo el pueblo judío. En el reino, así es. En el mes de Nisan del año 12 del reinado del mes Ahasverosh, del reino de Ahasverosh, en el año 357, Amán había echado suerte. ¿Yo por qué? ¿Pero yo por qué? ¿Pero yo por qué? ¿No les he pedido que estén al pendiente? Tome vino, Y entonces, Naamán echó la suerte y salió que los judíos deberían de morir en el mes de... Esto es, en un mes como en el que estamos nosotros viviendo. Por ello es importante no hacer caso omiso al calendario hebreo, porque el calendario que actualmente usa México, obviamente es un calendario católico romano, ¿verdad? Y que todas las demás religiones no tienen problemas con usarlo y es respetable. Pero nosotros, con el efecto de poder vivir acorde históricamente a esta pertenencia, vivimos hoy en el mes de... Y entonces este personaje de nombre Rabí o sea, se apellidaba Rabí y era de nombre decidió convencer al rey Ahasverosh de que había un pueblo en el reino que no traía ningún beneficio al rey y era preferible matarlos, ¿verdad? ¿Eso no ha ocurrido en la historia de nuestro pueblo en otras ocasiones? ¿Verdad? ¿Cuántas veces a nuestro pueblo una y otra vez lo han despojado? ¿Quién ha visto la película del pianista? Yo no. Y entonces Ahasverosh aceptó y se sacó el anillo. En el anillo, ¿qué tenía el rey? Ya todos se lo saben, ¿ya para qué sigo? Y se lo dio, el anillo del rey, ¿a quién se lo dio? Para que hiciera con él lo que quisiera. Entonces este personaje de nombre había decretado que todos los judíos deberían morir el día 13, porque el día 13 ni te embarques ni qué, ni te cases ni te embarques. Le puede decir el nombre N, porque ya ves que también se usa para aquellos que no tienen apellido. Ah, ok. Y también todas sus pertenencias deberían de ser quemadas. Sí, cómo no. Entonces, ¿qué creen? Decidió convencer a Ahasverosh y entonces se sella este decreto. Capítulo 4. Ya como todos se lo saben, vámonos rápido. Mordejai envió un mensaje a Esther diciendo que era tiempo de actuar. Ella debía pedirle al rey de la salvación de su pueblo y Esther le pediría a Mordejai que reuniera a todos los judíos en la ciudad de Shushan y que les dijera que ayunaran ¿cuántos días? 3 días. ¿Y cuántas noches?
siempre. Cuando lo mandas ahí. Oye, a ver, dime una cosa. Si son 3 días, ¿cuándo comienza el día hebreo? ¿En la noche? Entonces, si son 3 días, ¿cuántas noches son? Yo pensé que ya había un católico entre nosotros. Eso de que cada tercer día. Pero si hasta los médicos, ¿qué le dices a los católicos? Cada tercer día, un día sí, un día Y era no. con respeto, ¿eh? Yo estaba diciendo porque es un calendario diferente. No puedo decir que los médicos también, porque dicen un día sí y un día no, y eso le llaman cada tercer día. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, escúchenlo, Iván e Irán. No sé, pregúntale a la enfermera. ¿Cómo dice? A ver, repítelo otra vez. Porque dice, cada tercer día, dice, un día sí y un día no. Sí, es cierto. Tómenlo cada tercer día y es un día sí y un día no. Están peor los doctores. Eso parece como oríllese a la orilla, subo para arriba. Y eso que están en la universidad, Esto tómelo cada tercer día, un día sí y un día no. No, pero las enfermeras que le hacen caso, Rafa. ¿Así? Sí, las enfermeras. ¿También, Miri? ¿Tiene ese mal? ¿Qué se le puede hacer? Todas sus profesiones tienen sus cuitas. Entonces, después de que les manda ayunar, ¿cuántos días? 3 días. ¿Cuántas noches ese se equivocó este de Johanan? ¿Cuántas noches, Johanan? Otra vez, ya hizo la cuenta bien, ahora sí dijo que 2. Qué bueno, Johanan, te aplaudo porque sí te estabas bien. Entonces, al tercer día del ayuno, la reina Esther se presenta ante el rey, ¿verdad? Y lo invita a él y a... No dicen nada. En lugar de que hagan escándalo. A ver, y entonces la reina Esther invitó a... La secretaria de Jafat no hace nada, Rafa. ¿No hacen nada? A ver, La secretaria de Jafat. ¿dónde está la secretaria de Jaffa? La de Jafat. ¿Ahora? ¿Esther? No, esta ¿Esther? de aquí, la de adelante, ese Jafat. Ahí es gerente. Con razón me volteo. Es que yo pensé que mi mamá era secretaria porque ella ayuda. Ah, bueno. No, pues la gerente entonces está fallando. A ver, entonces. Y entonces la reina Mírela. invitó al rey y a... Mire. A ver, Roe, tú estás aquí a cargo. Y se escuda, no, pero se escuda. Aquí no es Jaffa. Pero se escuda con tu mamá. Te estoy reclamando a ti que tú eres un Roe. Pero su mamá, Ram. No, Roe. Te estoy reclamando a ti. Pero se esconde debajo de las espaldas de su mamá. Roe, por favor, te exijo que hagas algo. A ver, Roe. Va de nuevo. Va de nuevo. A ver, Rafael. Reacciona, deja de contarte la falda de usted. A ver, Roe, por favor. Y hay testigos. Entonces, la reina Esther, después del tercer día de ayuno, invita al rey y a... ¿Esa es su máxima? Entonces, los invita a una fiesta. Bueno, banquete. Y entonces, estaban intrigados el rey. ¿Y quién? Este es un ensayo, por favor, de repetir la semana que viene. Y el rey le pregunta a Esther, estando en el banquete, que era lo que deseaba, que pidiera. Pero ella, de una manera astuta, ¿no les gusta la palabra? Más o menos. La astucia, Es una herramienta que tenemos. ¿no lo decía el Chapulín Colorado? No contamos con astucia.
No contaban con mi astucia. ¿Por qué no les gusta entonces? A ver, díganme, ¿quién no creció con el Chapulín Colorado? ¿No, Chimio? Debe comentarle. El Chapulín Colorado es un personaje mexicano. Es un hombre chaparrito como de mi estatura, vestido de rojo. Tenía un corazón aquí amarillo. A ver, ¿qué pasa aquí? Explicarlo. Y entonces, ella le dice que al día siguiente prepararía otro banquete para el rey y entonces le diría al rey su deseo. Mientras tanto, él estaba muy contento por todo el honor que le daba la reina Esther, ¿verdad? Sin embargo, todavía estaba enfurecido porque Mordejai no se inclinaba ante la estatua. No es ¿cómo se dice? Estuata. No es estuata, es estatua. Entonces no es estuata, y si es estatua. Y vuelve a su casa el hombre de nombre enojado y se lo cuenta a su esposa de nombre. A ver, ¿de nombre qué? De Z. Zeresh. Ella y otros amigos de este personaje de nombre le aconsejaron que construyera una horca gigante. Y al día siguiente le pidió permiso al rey para colgar a Mordejai, y de esa manera podría ir contento y sin preocupaciones al banquete de la reina Esther. Capítulo 6. Apareció el Chapulín Colorado. Y esa memoria del aniversario, ¿no? Sí, esta charla es en honor de Roberto Gómez Bolaños. Bueno, es que les he dicho, es increíble. Nosotros estábamos en la tienda más lejos en el fin del mundo, en la Patagonia. En Argentina era la tienda más lejana y había recuerdos de la Patagonia y del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, del Doctor Chapatín. Ya no me acuerdan de la torta. Era la torta, ¿no? Entonces, aquella noche el rey no pudo dormir. Pero a ver, déjame preguntar otra vez. Eli, ¿qué crees que pidió para leer? Sí. ¿Qué crees que pidió para leer? Vamos. Cuando tienes sueño, ¿qué pides para leer? Que me cuente un cuento. ¿Qué pidió para leer cuando no podía dormir? ¿Un cuento? A ver, ya él, ¿qué fue? ¿El libro qué? ¿El vaquero no? Calimán tampoco. ¿Cuál libro? ¿Cuál ya él? Las Crónicas de Narnia tampoco. ¿Cuál libro? Las Crónicas del Rey, ¿verdad? ¿Por qué los reyes traen capa? Porque son superhéroes. ¿Por qué? El Chapulín sí traía capa, ¿verdad? ¿No traía? ¿Sí, una capita chiquita? ¿Sí, chiquita? ¿Cómo? ¿Como si fueran alas? Ya no vean tanta televisión ustedes dos, ¿eh? Entonces, lo que hace el rey es que cuando no puede dormir, pide que le traigan el libro del vaquero. No, ¿verdad? De las Crónicas del Rey. Y entonces le pide que le lean las crónicas, y ahí estaba registrada el episodio
en el complot de su asesinato y la ayuda que le habría brindado Mordejai. Al contarle a Esther sobre los planes de los conspiradores, y entonces a la postre Hashverosh le pregunta a sus servidores si Mordejai fue debidamente recompensado por su buena acción. Ellos le dicen que no hubo Rolls Royce, no hubo BM, no hubo una casa, no hubo un terrenito, ni una sinagoga, ni un puesto plurinominal. Y ni una muchacha tampoco, mínimo, ¿no? Y entonces el rey le hizo que este personaje de nombre que había ido al palacio para que pedirle al rey que colgaran a Mordejai, le pregunta a él mismo, ¿a quién? Mira cómo le hace Rachel hoy. Espérate. A ver, Rachel, eso no es timbre, es respaldo. Y le pregunta, ¿de qué manera deberían de honrar al hombre que goza el favor del rey? Y entonces, él pensaba que se iba a referir a darles honores a él, sin embargo, le responde que el hombre que le había hecho un favor al rey, debería ser vestido con ropajes reales y ser paseado en la ciudad montado en el caballo del rey. A la vez que se proclamaba, esto será hecho con el hombre quien quiera honrar al rey. Y en ese momento el rey Ahasverosh le ordenó que de inmediato hiciera todo eso con Amán, con Mordejai. No están abusados. Y entonces tenía que hacer todo esto con Mordejai. Y sin tener opción, hizo esto. Y más tarde, él volvió a su casa muy deprimido y le contó a Sheresh y a sus otros amigos lo que había acontecido con Mordejai. Y ellos advirtieron que por cuanto Mordejai era judío, él seguirá cayendo delante de Mordejai, así como cayó una vez delante de él. Y justo en ese momento los servidores del rey fueron a buscarlo para llevarlo a la fiesta que había preparado la reina Esther. Capítulo 7, y esto y otros 3 capítulos más el domingo los terminamos de leer. El rey preguntó a la reina Esther que qué era lo que quería, y ella le responde, estando en el banquete, que lo que quería era seguir con vida, al igual que todo su pueblo, a quien habían tenido un decreto para matarlos. El rey le preguntó quién quiere hacer algo así, y ella le responde que el malvado. Y en ese momento él se tropezó y cayó sobre ella, e hizo que el rey se enfureciera, y la horca que había preparado para Mordejai fue la que le ocurrió a él. De tal manera que el rey Ahasverosh dio permisos a Mordejai para escribirle a todos los judíos del reino que se defendieran en contra de sus enemigos, y por lo tanto en el día 13 del mes de Adar, a pesar de que sus enemigos habían planeado destruirlos, lo opuesto ocurrió. Nuestro pueblo dominó a sus enemigos, nadie se les enfrentó en todo el reino, y también mataron a los 10 hijos de... La reina Esther le pidió a Ahasverosh permiso para que la guerra continúe un día más, hasta el 14 de Adar, y el resto de las ciudades de los judíos festejaron y se alegraron el día 14 del mes de Adar, y esto lo hicieron con festejos hasta el día 15,
Y por ello se decreta en este libro de la Escritura la fiesta de Purim, la cual, por la tradición y la historia de este día, se les ordenó a los judíos todos los años alegrarse, comer y beber, enviar comidas a los judíos, dar caridad a los pobres. Y a la postre, en el capítulo 10, Mordejai se afianzó como primer ministro del rey Ahasverosh y como el líder de todos los Yudim. A final de cuentas, amados, esta es una historia de supervivencia de nuestro pueblo, en donde lo que demuestra es que la adversidad puede estar en contra de nosotros, pero mientras la forma de conducirnos sea la correcta, habrá enfermedades, habrá catástrofes, habrá muerte, habrá el paso de los años, pero a final de cuentas, estando con el Eterno, todo podemos nosotros sobrellevarlo, e inclusive sobrellevarlo estando de la mano con el Eterno y haciéndolo de una manera feliz y correcta. Así es que roguemos al Eterno que podamos nosotros tener la oportunidad de hacerlo de una manera con conciencia, de que el Eterno una vez más has hablado a nuestro pueblo, y que sin duda alguna, amados, en un futuro previo a la llegada de Mashiach volverá a ocurrir. Desde la sinagoga Beda Derech se despide el rabino Mijael Ávila diciéndoles Hogma Bedat. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.